Dicen que en los cuarteles uno aprende a vivir con el miedo. Pero nadie me advirtió que también tendría que aprender a dormir junto a un muerto. El soldado que no debía estar en la litera 14. Entré al ejército en 2007, cuando tenía apenas 20 años. No lo hice por patriotismo ni por tradición familiar. Entré porque necesitaba escapar de mi casa y porque creía que el uniforme podía convertir a alguien perdido en un hombre distinto. Nos enviaron a una base militar ubicada en una zona montañosa del norte del país. Era un lugar aislado, construido décadas atrás sobre terrenos húmedos y rodeados de bosque. El clima ahí era extraño. Durante el día el calor se pegaba a la piel, pero en las madrugadas el frío bajaba tan fuerte que dolían los huesos. El edificio donde nos alojaron parecía más un hospital abandonado que un cuartel. Las paredes tenían manchas negras de humedad y el concreto despedía un olor permanente a tierra mojada, metal viejo y sudor atrapado por años. Desde que llegamos noté algo raro en los soldados antiguos. Nos observaban demasiado. No era la típica mirada pesada hacia los reclutas nuevos. Había algo distinto, algo incómodo. Como si estuvieran esperando el momento exacto en que descubriríamos algo por nuestra cuenta. Nuestro dormitorio estaba al fondo del segundo piso. Un pasillo largo conducía hasta ahí. Las luces amarillas parpadeaban constantemente y por las noches el viento se colaba por las ventanas rotas haciendo un silbido agudo que no dejaba dormir. Me asignaron la litera 14. Arriba dormía un muchacho llamado Rivas, un soldado callado que casi nunca convivía con nadie. Era delgado, muy pálido y tenía unas ojeras profundas que le daban aspecto enfermo. Apenas hablaba. Solo bajaba de su cama para formación, entrenamiento y comida. Al principio pensé que era tímido. Después empecé a notar cosas extrañas. Nunca lo vi cambiarse de ropa frente a nosotros. Nunca lo vi bañarse. Nunca hacía ruido al subir o bajar de la litera. A veces despertaba en mitad de la noche y lo encontraba sentado en su cama, completamente inmóvil, viendo hacia la pared. No fumaba. No tomaba. No hablaba por teléfono. Era como si simplemente existiera ahí. La primera vez que sentí verdadero miedo fue una madrugada lluviosa. Desperté porque escuché pasos mojados en el dormitorio. Abrí los ojos y vi a alguien caminando lentamente entre las literas. Pensé que era un oficial haciendo rondines, pero entonces noté algo raro. El hombre caminaba descalzo. El suelo iba dejando huellas húmedas. Escuché cómo se detenía junto a mi cama. Yo estaba paralizado, fingiendo dormir. Sentí una respiración pesada encima de mí. Después escuché un murmullo apenas audible. No abras los ojos. Se me heló el cuerpo. La voz era de Rivas. Permanecí inmóvil durante varios minutos hasta que los pasos se alejaron hacia el pasillo. A la mañana siguiente le pregunté si había salido durante la noche. Me miró fijamente unos segundos. Luego respondió algo que todavía recuerdo perfectamente. Si escuchas que caminan después de las 3, no mires debajo de las camas. No explicó más. Esa noche no pude dormir. Las cosas empeoraron con el paso de los días. Muchos empezamos a escuchar golpes debajo del piso durante la madrugada. A veces parecían martillazos lejanos. Otras veces sonaban como uñas raspando concreto. Los soldados antiguos fingían no escuchar nada. Una noche, uno de los reclutas nuevos desapareció. Se llamaba Beltrán. Había salido al baño alrededor de las 3 de la mañana y nunca regresó. Lo buscaron por toda la base.
oficiales, perros, patrullas. Nada. La única pista fue que encontraron sus botas acomodadas perfectamente debajo de su cama. Como si alguien las hubiera dejado ahí con cuidado. Después de eso comenzaron los rumores. Decían que antes de convertirse en base militar, aquel lugar había sido un hospital improvisado durante los años 70. Traían soldados heridos de operaciones clandestinas. Muchos morían ahí mismo porque no alcanzaban atención médica. Los cuerpos, según decían, eran enterrados debajo del edificio. Nadie sabía si era verdad. Hasta que encontré la puerta. Fue durante una guardia nocturna. Eran casi las 2 de la mañana cuando escuché un golpe metálico proveniente del final del pasillo. Fui a revisar pensando que alguien había tirado algo. Entonces vi una puerta entreabierta que nunca había notado. Estaba detrás de unas cajas viejas. Bajé por unas escaleras estrechas hacia un sótano oscuro. El aire ahí abajo era helado y olía a humedad podrida. Encontré camas oxidadas. Instrumentos médicos. Sillas de ruedas destruidas. Y manchas oscuras en las paredes. Mientras avanzaba escuché un sonido húmedo. Como alguien arrastrando los pies. Alumbré con mi linterna y vi algo que todavía me despierta por las noches. Había hombres acostados sobre el suelo. Soldados. Decenas de ellos. Todos inmóviles. Todos extremadamente delgados. Pensé que estaban muertos. Hasta que uno abrió los ojos. Tenía la piel gris y la boca llena de sangre seca. Intentó hablar, pero apenas salió un susurro. Arriba, siguen durmiendo. Retrocedí horrorizado. Entonces escuché pasos detrás de mí. Era Rivas. Estaba completamente empapado aunque afuera no llovía. Recuerdo perfectamente lo que dijo. Te encontraron. Las luces comenzaron a parpadear. Y los cuerpos del suelo empezaron a moverse. No de golpe. Lento. Como personas despertando después de años dormidas. Escuché huesos crujir. Respiraciones. Gemidos ahogados. Corrí hacia las escaleras mientras aquellos hombres intentaban levantarse. Algunos no tenían ojos. Otros arrastraban piernas destrozadas. Cuando llegué al dormitorio desperté a todos gritando. Nadie me creyó. El sargento me llevó de vuelta al sótano acompañado de otros militares. Pero abajo no había nada. Solo polvo. Camas viejas. Y silencio. Me castigaron por alterar el orden. Esa misma madrugada desperté porque alguien estaba sentado junto a mi litera. Era Rivas. Su rostro se veía distinto. Más pálido. Más hundido. Me observaba fijamente. Entonces me mostró algo. Una placa militar oxidada. Tenía su nombre. Y una fecha. Sentí que me faltaba el aire. Le pregunté qué significaba eso. Rivas sonrió apenas. Una sonrisa cansada. Después dijo algo que jamás olvidaré. Yo nunca salí de este lugar. Y se levantó lentamente. Lo seguí hasta el pasillo. Vi cómo caminaba hacia la oscuridad del fondo. Las luces comenzaron a parpadear otra vez. Y entonces desapareció.
Simplemente desapareció. A la mañana siguiente fui directo a archivos militares. Pasé horas buscando hasta encontrar un reporte viejo. El soldado Rivas había muerto en aquella base en 1983 durante un incendio en el área subterránea del antiguo hospital militar. Su cuerpo jamás fue recuperado. Pedí mi transferencia ese mismo mes. Nunca volví. Pero años después hablé con otro soldado que estuvo destinado ahí. Le conté todo. El hombre me escuchó en silencio. Luego me preguntó algo que todavía me atormenta. ¿A ti también te tocó dormir en la litera 14? Le respondí que sí. Entonces sacó una fotografía vieja del dormitorio. Era de principios de los 90. Había varios soldados posando frente a las camas. Y arriba de la litera 14 estaba Rivas. Exactamente igual. Sin haber envejecido un solo día. La patrulla que regresó sin rostro. Fue en 2011, durante una operación militar cerca de la frontera entre Guatemala y Belice. Nuestra unidad había sido enviada a una zona selvática utilizada por grupos armados para mover armas y personas durante la madrugada. El lugar era un infierno verde. La humedad nunca desaparecía. La ropa permanecía mojada incluso después de dormir. El lodo llegaba hasta los tobillos y el aire olía a vegetación podrida, gasolina y agua estancada. Había tramos donde ni siquiera entraba la luz del sol por culpa de los árboles gigantes que cubrían todo como un techo oscuro. Nos habían advertido que esa región era peligrosa, no solo por los grupos criminales, sino porque muchas patrullas evitaban internarse demasiado en ciertas zonas de la selva. Nunca explicaban por qué. Solo decían que había lugares donde las radios dejaban de funcionar. Y donde a veces desaparecía gente. Nuestro pelotón estaba conformado por 9 hombres. El comandante del operativo era el subteniente Mena, un militar veterano que llevaba años trabajando en zonas fronterizas. Con él iban Ortega, Salas, Villarroel y un recluta nuevo llamado Ibarra. Yo lideraba el segundo grupo junto con Duarte y Cárdenas. Ibarra era el más joven. Apenas tenía 19 años. Se notaba nervioso, pero también atento. De esos soldados que no hablan mucho y prefieren observar. Recuerdo que antes de dividirnos, Ortega bromeó diciendo que esperaba no tener que ir a buscarnos si nos perdíamos en la selva. Nadie imaginó que horas después eso sería exactamente lo que ocurriría. La misión parecía sencilla. Debíamos avanzar por 2 rutas distintas para cerrar el paso a un supuesto convoy armado que cruzaría durante la madrugada. Las órdenes eran claras: evitar disparos innecesarios y esperar refuerzos antes de actuar. Nos internamos en la selva alrededor de las 11 de la noche. Al principio todo era normal. Escuchábamos insectos, ramas moviéndose, monos a la distancia. Después vino el silencio. Fue algo gradual. Los sonidos desaparecieron uno por uno hasta que quedó una quietud extraña, pesada, antinatural. Incluso Duarte lo notó. Me dijo que jamás había escuchado una selva tan callada. Seguimos avanzando entre árboles enormes y raíces que parecían cuerpos enterrados saliendo de la tierra. La oscuridad era tan espesa que nuestras linternas apenas lograban abrir pequeños túneles de luz frente a nosotros. Entonces encontramos el primer indicio. Una mochila militar colgada de una rama. Era de Ortega. La reconocí enseguida porque tenía cosido el nombre en la parte trasera. Lo raro era que estaba limpia. Completamente limpia. Ni lodo ni humedad. Como si alguien la hubiera colocado ahí apenas unos minutos antes.
Intentamos comunicarnos por radio con el otro grupo, pero solo escuchamos interferencia. Una especie de respiración mezclada con estática. Seguimos avanzando. Y ahí fue cuando escuchamos las voces. Primero pensamos que eran los demás. Escuchábamos a Ortega llamándonos entre los árboles. Luego escuchamos a Mena. Después a Ibarra. Las voces venían desde distintos puntos de la selva, como si nos rodearan. Pero había algo mal en ellas. Las pausas eran extrañas. Las palabras sonaban lentas. Imperfectas. Como alguien intentando copiar la forma de hablar de un ser humano. Duarte quiso avanzar hacia una de las voces, pero lo detuve. Algo en mi cuerpo me decía que no nos acercáramos. Entonces escuchamos un grito. Uno real. Desesperado. Venía de adelante. Corrimos entre la maleza hasta encontrar un claro pequeño en medio de la selva. Y lo que vimos ahí me sigue despertando empapado de sudor. Encontramos a Ibarra de rodillas. Estaba vivo. Pero tenía la mirada perdida. Las manos le temblaban. Y la mitad izquierda de su rostro estaba cubierta de sangre seca. Pensamos que estaba herido hasta que alumbré mejor. La sangre no era suya. Ibarra sostenía un pedazo de piel humana entre las manos. Parecía un rostro arrancado. Cuando nos vio empezó a llorar. Intentaba hablar, pero apenas podía respirar. Finalmente logró decir algo. No eran ellos. Después señaló hacia los árboles. Alumbramos alrededor. Y vimos figuras moviéndose entre la oscuridad. Personas. O al menos eso parecían. Caminaban lento, observándonos. Algunas llevaban uniforme militar. Otras no tenían rostro. Literalmente no tenían nada en la cara, solo piel lisa y húmeda. Duarte levantó el arma, pero yo seguía congelado viendo una de aquellas figuras. Porque tenía el rostro exacto de Ortega. La misma barba. La misma cicatriz en la frente. Pero los ojos estaban completamente negros. Aquella cosa sonrió. Y empezó a acercarse imitando la voz de nuestro compañero. Nos perdimos. Escuchamos pasos detrás de nosotros. Más figuras salían de entre los árboles. Algunas arrastraban las piernas. Otras caminaban torcidas, como si sus huesos estuvieran mal acomodados. Tomamos a Ibarra y corrimos. La radio comenzó a emitir gritos mezclados con interferencia. Juraría que entre el ruido escuché voces suplicando ayuda. Corrimos durante varios minutos hasta llegar a un río estrecho. Ahí nos detuvimos para recuperar el aire. Ibarra seguía temblando. Nos contó que el otro grupo había encontrado algo en medio de la selva. Una especie de campamento abandonado lleno de ropa militar vieja. Después escucharon voces llamándolos desde los árboles. Uno por uno comenzaron a desaparecer. Pero lo peor fue lo último que dijo. Aseguró que las cosas que los perseguían no atacaban de inmediato. Primero observaban. Luego copiaban. Y finalmente tomaban el rostro de quien desaparecía. No quise creerle. Hasta que escuchamos pasos detrás de nosotros. Volteamos lentamente. Y vimos a Duarte. O eso parecía. Estaba parado a pocos metros.
sonriendo. El problema era que Duarte seguía junto a mí. La cosa frente a nosotros tenía su misma cara, pero el cuello estaba demasiado largo y los brazos colgaban casi hasta las rodillas. El verdadero Duarte empezó a rezar en voz baja. Aquella criatura inclinó la cabeza de forma antinatural. Luego habló usando exactamente la voz de mi compañero. «Déjenme entrar». Entonces las luces de nuestras linternas comenzaron a fallar. Escuchamos decenas de pasos rodeándonos. Ramas quebrándose. Respiraciones. Voces humanas imitadas a la perfección. Disparamos. No sé cuántas veces. Solo recuerdo sombras moviéndose entre los árboles y rostros apareciendo demasiado cerca de nosotros. En algún momento perdí de vista a Ibarra. Después a Duarte. Corrí sin dirección hasta caer por una pendiente llena de lodo. Cuando desperté ya era de día. Estaba solo. Me encontraron horas después cerca de un camino abandonado. Nunca hallaron al resto de mi patrulla. La versión oficial dijo que fueron emboscados por grupos armados. Pero yo sé lo que vi esa noche. Porque semanas después, mientras me recuperaba en una base militar, un soldado dejó sobre mi cama una bolsa con mis pertenencias recuperadas. Dentro venía mi radio. Destruida. Llena de tierra húmeda. Y cuando la encendí, escuché la voz de Duarte. Muy despacio. Muy cerca. Como si estuviera respirando del otro lado. Todavía seguimos aquí. El altar del sótano. Fue en 2014, durante un operativo en una zona rural de Veracruz. Nuestra unidad llevaba semanas buscando una casa utilizada por un grupo criminal para esconder secuestrados y almacenar armas. Los informes eran confusos porque varios pobladores hablaban de desapariciones, ruidos extraños durante la madrugada y luces encendidas en una propiedad abandonada en medio del monte. Al principio nadie tomó en serio esas historias. En el ejército uno aprende rápido que la gente exagera todo cuando vive con miedo. Pero conforme avanzaron los días comenzaron a pasar cosas difíciles de explicar. 2 patrullas reportaron interferencia total de radio cerca del lugar. Un soldado aseguró haber visto personas caminando entre los árboles aun cuando las cámaras térmicas no detectaban nada. Otro juró escuchar gritos debajo de la tierra mientras hacía guardia. La mayoría pensamos que eran nervios. Hasta aquella noche. Nos movilizamos poco antes de las 2 de la mañana. Éramos 7 hombres al mando del sargento Molina, un veterano serio, de esos militares que parecían incapaces de sentir miedo. Con nosotros iban Torres, Lugo, Barragán, un recluta joven llamado Pineda y yo. La casa estaba lejos de cualquier camino principal. Tuvimos que avanzar varios kilómetros entre monte seco y terrenos fangosos. Mientras nos acercábamos empecé a notar algo extraño. No había sonidos. Ni perros. Ni insectos. Nada. Era un silencio pesado que hacía más fuerte el ruido de nuestras botas. La propiedad apareció entre los árboles como una sombra enorme. Era una construcción vieja de concreto, parcialmente destruida, con ventanas cubiertas por madera y manchas negras recorriendo las paredes. Parecía abandonada desde hacía años. Sin embargo, había luz dentro. Una luz débil, rojiza. Entramos divididos en 2 grupos. Revisamos habitaciones vacías, muebles podridos y restos de basura acumulada. Encontramos ropa tirada, platos con comida seca y veladoras consumidas.
pero no había nadie. Entonces Lugo encontró la puerta del sótano. Estaba oculta bajo una alfombra vieja. Cuando la abrió, un olor insoportable salió desde abajo. No era simplemente humedad. Olía a carne descompuesta mezclada con incienso y tierra mojada. Molina ordenó bajar. Las escaleras eran estrechas y de concreto. Mientras descendíamos, la temperatura comenzó a bajar de forma extraña. Sentí la piel erizarse incluso debajo del uniforme. El sótano era mucho más grande de lo que parecía desde arriba. Había veladoras encendidas formando círculos sobre el suelo. Las paredes estaban cubiertas con símbolos hechos usando algo oscuro que no quise identificar. En el centro había una mesa de madera rodeada por figuras hechas con ramas y huesos pequeños. Encima de la mesa había algo cubierto con una tela negra. Pineda se acercó primero. Cuando levantó una esquina de la tela retrocedió inmediatamente. Yo apenas alcancé a ver lo que había debajo. Parecía un cuerpo humano cosido con partes de distintos animales. No quise observar demasiado tiempo porque sentí algo horrible al verlo. Era como si la imagen quisiera quedarse grabada dentro de mi cabeza. Molina ordenó destruir todo. Dijo que probablemente el lugar era utilizado para rituales de algún grupo criminal y que debíamos eliminar cualquier evidencia peligrosa antes de que llegaran refuerzos. Tomó una barra metálica y golpeó la mesa. El ruido retumbó por todo el sótano. Las paredes vibraron. Polvo cayó del techo. Después Lugo y Barragán comenzaron a destruir las figuras de ramas mientras Torres aplastaba las veladoras con las botas. Yo permanecí cerca de las escaleras cubriendo la entrada, aunque en realidad quería mantener distancia. Algo no estaba bien ahí abajo. Lo sentía. Con cada golpe el ambiente parecía empeorar. El aire se volvió más pesado y empezó a costarme trabajo respirar. Noté que las veladoras apagadas seguían soltando humo, como si aún estuvieran encendidas. Entonces escuchamos el primer ruido. Un golpe. Seco. Debajo del suelo. Todos se quedaron inmóviles. Luego vino otro. Y otro más. Parecía que alguien golpeaba desde abajo del concreto. Pineda preguntó si había otro nivel en el sótano, pero nadie respondió. Los golpes continuaron. Lentos. Rítmicos. Hasta que comenzaron los susurros. Al principio eran apenas sonidos incomprensibles mezclados con el eco del lugar. Después se volvieron palabras. Muchas voces hablando al mismo tiempo. No entendíamos qué decían, pero sonaban demasiado cerca. Molina ordenó salir inmediatamente. Y fue ahí cuando las luces comenzaron a apagarse. Primero una. Luego otra. Hasta que el sótano quedó iluminado solamente por una veladora al fondo. Recuerdo perfectamente el silencio que vino después. Un silencio absoluto. Entonces escuchamos pasos arriba de nosotros. Pensamos que eran refuerzos. Pero nadie había llegado. Los pasos comenzaron a recorrer la casa lentamente. Pesados. Arrastrándose. Como si hubiera muchas personas caminando descalzas. Torres subió primero las escaleras para revisar. Nunca olvidaré el grito que soltó. Fue un grito corto. Brutal. Después escuchamos como algo caía. Molina y yo subimos apuntando las armas. Y encontramos a Torres tirado cerca de la cocina.
Tenía los ojos abiertos y la cara completamente blanca. Pero lo peor era su expresión. Parecía haber muerto viendo algo imposible. No tenía heridas. No había sangre. Simplemente estaba muerto. Entonces vimos movimiento al fondo del pasillo. Una figura alta. Demasiado delgada. Quieta entre la oscuridad. Pineda alumbró con la linterna y la cosa desapareció. Escuchamos golpes dentro de las paredes. Rasguños. Susurros. La casa completa parecía respirar. Corrimos hacia la salida, pero la puerta principal ya no estaba donde debía. Solo había pared. Molina empezó a desesperarse. Intentó romper una ventana, pero del otro lado no se veía el monte. Afuera solo había oscuridad. Una oscuridad total. Como si la casa ya no estuviera en ningún lugar. Entonces Lugo comenzó a comportarse raro. Miraba fijamente hacia una esquina del techo murmurando algo. Decía que alguien estaba llamándolo desde arriba. Intentamos sujetarlo, pero empezó a gritar y a golpearse la cabeza contra la pared hasta romperse la nariz. La sangre cayó sobre el piso. Y las veladoras del sótano volvieron a encenderse solas. Fue ahí cuando escuchamos claramente una voz. No venía de ningún punto específico. Parecía salir de toda la casa. Devuélvanlo. Pineda empezó a llorar. Barragán disparó hacia la oscuridad. Y entonces todo ocurrió muy rápido. Las paredes comenzaron a temblar. Escuchamos pasos corriendo por el techo y sombras moviéndose alrededor nuestro. Vi manos negras saliendo entre las grietas del concreto. Manos humanas. Decenas de ellas. Molina gritó que saliéramos por donde fuera. Corrimos hacia una ventana y logramos romperla. Caímos afuera entre lodo y maleza. Pero cuando volteamos, la casa ya no estaba. Solo quedaba terreno vacío. Ni ruinas. Ni paredes. Nada. Los refuerzos llegaron 20 minutos después. Nunca encontraron la propiedad. Jamás. Nos hicieron repetir declaraciones durante semanas. Dijeron que probablemente inhalamos alguna sustancia tóxica usada por criminales. Pero yo sé lo que vi. Porque esa noche no todos salimos. Lugo desapareció dentro de aquella casa. Y 3 meses después, mientras hacía guardia en otra base militar, escuché golpes debajo del piso del dormitorio. Golpes lentos. Idénticos a los del sótano. Después escuché la voz de Lugo susurrando debajo de mi cama, pidiéndome que lo sacara de ahí. Si te atreves a escuchar más relatos reales de terror militar, apariciones inquietantes y experiencias imposibles de olvidar, suscríbete al canal y acompáñanos en la próxima historia. Porque algunas noches, el verdadero horror no está afuera. Está esperando debajo de nosotros.